Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 33 de la telenovela Ikram, En busca de mi hija. Ivo se acercó al trabajo de Liv con la esperanza de pasar un rato agradable juntos, pero se encontró con Gerard en la puerta. Sin rodeos, Gerard le ordenó que se largara, dejando claro que no era bienvenido. Confundido y algo molesto, Ivo se retiró, pero justo antes de alejarse por completo, escuchó accidentalmente una conversación entre Gerard y alguien más. En esa charla clandestina, Gerard le estaba hablando de Liv de una manera que hizo que Ivo se quedara helado. Hablaba de manipular la situación para que Liv cayera en sus manos, utilizando términos que dejaban claro que sus intenciones no eran buenas. Ivo, en ese momento, se sintió asaltado por una mezcla de emociones: preocupación por Liv, ira hacia Gerard y una profunda confusión sobre qué hacer a continuación. Berkay expresó su entusiasmo por la oportunidad de divertirse con Elin, lo cual realmente le emocionaba. Sabía que sería un respiro de la situación con Liv y no pudo evitar anticipar cómo sería poder olvidarse de todo por un momento. Con una sonrisa le aseguró a Pelin que pasarían un tiempo juntos. Por otro lado, Dervis notó que Liv parecía muy triste y decidió abordar el tema con ella. Sin embargo, Liv trató de desviar la conversación, insistiendo que no pasaba absolutamente nada. Keriman intervino entonces, comentando que Liv era conocida por actuar así, pero Dervis sabía mejor que él podía ver más allá de las apariencias y entendía que Liv estaba realmente enamorada, a pesar de sus intentos por ocultarlo. Yelis llamó a Soner para verificar el progreso del plan. Durante la conversación, Yelis informó que todo estaba saliendo según lo planeado y que esa noche sería crucial. Soner escuchó con atención, consciente de la importancia de los próximos pasos. Mientras tanto, Aliye se encontraba cada vez más desesperada por la situación. No podía permitir que Soner o Ikram descubrieran que Melek era su hija, sabiendo que esto podría significar que la echaran de la casa. Enre, el esposo de Ikram, seguramente no permitiría que Melek siguiera viviendo allí si descubriría la verdad. Por otro lado, Liv seguía atormentada por sus emociones. Recordaba cómo le había pedido perdón a Berkay sin recibir respuesta alguna. Esta situación la tenía profundamente perturbada y sin saber qué camino tomar. Se sentía abrumada por todo lo que estaba sucediendo y la carga emocional era difícil de sobrellevar. Berkay intentaba disfrutar con Pelin, pero en el fondo sabía que lo hacía para intentar olvidar a Liv y todo lo que había sucedido entre ellos. Mientras tanto, Ikram preguntó a Sendra qué estaba haciendo y esta respondió que estaba ocupada con algo que Jelly le había pedido para la cena de esa noche. Ikram ofreció su ayuda, pero en ese momento recordó las palabras de Enre. Él le había dicho que ella era la mejor influencia que Melek podría tener, especialmente desde la falta de su madre. Ikram se sintió emocionada al saber que Melek se sentía bien con ella y que habían establecido un vínculo cercano. Sin embargo, estas reflexiones llevaron a Ikram a cuestionarse si realmente estaba tomando la decisión correcta al quedarse en esa casa. Enre conducía mientras rememoraba cómo Yelis había llevado al esposo de Ikram a la casa y lo había presentado. Esta memoria provocó una oleada de enojo en Enre, recordando claramente el malestar que había sentido en ese momento. Además, recordó las palabras de Ikram, quien había afirmado que no tenía ninguna relación con Soner y que habían estado divorciados desde hace muchos años. Estos recuerdos avivaron aún más la incomodidad y la tensión dentro de Enre. Mientras tanto, Sendra se ocupaba de organizar la cena según las instrucciones de Yelis. Durante los preparativos, Sendra preguntó a Ikram si la mesa estaba bien organizada. Ikram, satisfecha con el resultado, aseguró que todo había quedado perfecto. Esta respuesta satisfació a Sendra, quien se alegró de haber cumplido con las expectativas de Yelis en cuanto a la organización de la cena. Eli se encontraba atormentada por los recuerdos
recuerdos vividos de los momentos compartidos con Berkay, pues estaba profundamente enamorada de él. Cada instante que pasaron juntos resonaban en su mente, exacerbando su dolor por la situación actual. Berkay la estaba ignorando y esto le causaba un sufrimiento inmenso. A pesar de todo, Elif no perdía las esperanzas de arreglar las cosas con Berkay. Ansiaba desesperadamente su perdón y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar su relación. En un acto de valentía y vulnerabilidad, Elif buscó acercarse a Berkay para expresarle sus sentimientos. Sin embargo, la respuesta de Berkay fue devastadora. Él le dijo claramente que preferiría que se marchara, dejando en claro que no quería tener nada más con ella. El corazón de Elif se rompió en 1000 pedazos en ese momento. Pelín, testigo de la escena y sintiendo la tristeza de Elif, decidió partir, advirtiéndole a Elif que no la buscara nunca más. Con el alma destrozada y las emociones en un torbellino, Elif se quedó sola, enfrentando el dolor de la decepción y la sensación abrumadora de haber perdido algo precioso. A pesar de todo, en su interior persistía una chispa de esperanza, una determinación silenciosa de encontrar la manera de reparar lo que había roto. Sonner se encontró con el inspector Albert y le saludó cordialmente, expresando su alegría por verlo de nuevo. Sin embargo, Albert le advirtió seriamente que tuviera cuidado y que no se acercara a Ikram. Sonner respondió con determinación, afirmando que no lo obligaría a actuar en contra de su voluntad. Aunque Sonner mantuvo una postura firme, Albert quedó pensativo, consciente de que tendría que mantenerse vigilante respecto a las acciones de Sonner. Mientras tanto, Sandra informó a Ikram de que la estaban buscando. Esta noticia dejó a Ikram un tanto asustada y confundida, sin entender qué estaba sucediendo ni el motivo detrás de la búsqueda. Berkay se encontraba frente a la casa de Elif, debatiéndose internamente sobre si debía entrar o no. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Elif, pero también de dudas y confusión sobre lo que debía hacer. Observó la puerta durante un tiempo, indeciso sobre cómo proceder. Estaba consciente de que sus acciones podrían tener consecuencias, tanto positivas como negativas. Mientras tanto, Elif estaba dentro de la casa, sumida en sus propios pensamientos acerca de Berkay. Su mente no dejaba de recordar los momentos compartidos y el dolor que había experimentado recientemente. Anhelaba una oportunidad para hablar con Berkay, para intentar aclarar las cosas y encontrar una reconciliación. Sin embargo, el encuentro no se produjo como esperaban. Cuando finalmente Elif salió de la casa, Berkay ya no estaba allí. Habían pasado como 2 barcos en la noche, sin cruzarse. Elif, sintiéndose desalentada, y se sentó a reflexionar sobre todo lo que estaba ocurriendo en su vida, sobre las decisiones que había tomado y las consecuencias que enfrentaban. Ikram estaba desconcertada cuando Sandra le mencionó que alguien la estaba buscando. Al acercarse, vio a Sonner parado con un ramo de flores junto a la mesa decorada para la cena romántica. La sorpresa de ver a Sonner en ese lugar la dejó impresionada, sin saber cómo reaccionar ante su presencia inesperada. Justo en ese momento, Melek llegó y notó la tensión en el ambiente. Curiosa, le preguntó a Ikram qué estaba sucediendo. Ikram, sin saber qué decir exactamente, mencionó que Sonner estaba ahí por ella, refiriéndose a Melek como la famosa Melek. La situación se complicaba rápidamente. En ese preciso instante, Enre y Jelly llegaron a la casa. Jelly estaba emocionada de ver que su plan parecía estar funcionando a la perfección. Convenció a Enre de tomar un café y juntos se acercaron hacia donde estaba la mesa decorada. Jelly se las arregló para que Enre observara toda la escena, lo cual parecía alegrarla enormemente. Enre, al darse cuenta de la situación confusa, se acercó a Ikram y le preguntó qué estaba ocurriendo. Ikram, igual de lo desconcertada, se quedó en silencio, sin poder explicar claramente lo que pasaba. Solo Jelly mantenía una sonrisa en su rostro, observando la situación con satisfacción. Ikram finalmente le dijo a Enre que no sabía que Sonner iba a volver, tratando de justificar lo ocurrido, pero cuando Sonner se
se negó a irse como ella le pidió, simplemente se rió y se marchó. En ese momento, Aline notó la presencia de Soner en la casa y quedó profundamente preocupada por las implicaciones de su visita inesperada. Así, entre tensiones, sorpresas y emociones encontradas, en medio de un momento crucial donde los planes de Yelis comenzaban a tener un impacto tangible en sus vidas. Henry estaba furioso por toda la situación que estaba ocurriendo. Ordenó a Melet que fuera a su habitación, pero Melet preguntó quién era la persona que había llegado a ver a Ikran. Mientras tanto, Yelis estaba radiante de alegría porque su plan había salido a la perfección. Empezó a sembrar dudas en la mente de Henry, insinuando que Ikran estaba enamorada de Soner y que debería dejarla ser feliz. Sin embargo, Henry, enojado, le respondió que no se entrometiera en asuntos que no le concernían. Yelis persistió en sus mentiras, diciéndole a Henry que Ikran aún estaba enamorada de Soner. Esto enfureció aún más a Henry, quien le advirtió a Yelis que dejara de meterse donde no le correspondía. En ese momento tenso, Ikran llegó y se dispuso a explicarle a Henry lo que realmente estaba ocurriendo, pero Henry, ya molesto, le dijo a Ikran que no se mezclara en cosas de la vida personal con lo laboral y le exigió respeto. Luego se marchó, dejando a Ikran frustrada y confundida por la reacción de su esposo. Después de que Henry se alejó, Yelis se acercó a Ikran y le expresó su alegría por la supuesta reconciliación de Ikran con su esposo. A esta declaración enfureció a Ikran aún más, quien se sentía manipulada y vulnerable ante las maquinaciones de Yelis. Así la situación se complicaba cada vez más, con emociones intensas y relaciones familiares fracturadas debido a los juegos de Yelis. Henry seguía consumido por la ira después de presenciar a Ikran con Soner. Nunca se imaginó ver a Ikran involucrada de nuevo con esa persona y su mente estaba llena de confusión y desesperación. Sin embargo, Henry no tenía idea de que todo había sido arduo por Yelis, como partió de un plan calculado. En su frustración, Henry simplemente empezó a caminar de un lado a otro, intentando procesar lo que acababa de presenciar y cómo eso afectaba su vida y su matrimonio. Mientras tanto, Ikran confrontó a Sendra por haberle abierto la puerta a Soner, cuestionándole si sabía lo que estaba ocurriendo. Sendra se defendió, explicando que solo había obedecido órdenes. En ese momento tenso, Ikran recordó vivamente cómo Henry le había gritado y le había exigido que se separara su vida personal del trabajo. La situación se volvía cada vez más tensa y compleja, con sentimientos encontrados y relaciones fracturadas por las acciones y manipulaciones de Yelis. Ikran se encontraba en el centro de un torbellino emocional. Berkay se encontró con Ivo en algún lugar y este último le preguntó por qué no había regresado a la cafetería últimamente. Berkay le aseguró que no se preocupara, que volviera más adelante y luego se despidió para seguir con lo suyo. Mientras tanto, Melek notó la tristeza de Ikran y le preguntó quién era la persona con la que había estado hablando. Ikran intentó tranquilizarla, diciendo que no era nada importante, pero Melek insistió en que la veía muy afectada y mencionó que Henry también parecía enojado. Melek expresó su preocupación por Ikran, notando lo triste que parecía estar. Sin embargo, Ikran trató de restar importancia a la situación, asegurándole que estaba bien y que mañana sería otro día. Le dijo a Melek que era hora de irse a casa y que al día siguiente regresaría temprano. Luego se despidió de Melek, intentando mantener una fachada de normalidad frente a Melek. Ikran buscó a Henry con la intención de explicarle lo sucedido. Le mencionó que Soner había llegado inesperadamente y que ella no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Henry, visiblemente molesto por la situación, le pidió a Ikran que se marchara. Herida por la reacción de Henry, Ikran optó por retirarse. Henry estaba profundamente enojado por lo que había presenciado y la presencia de Soner en su vida nuevamente. Ivo le pidió a Elif que le ayudara con una tarea, pero él, observándola, notó que estaba visiblemente triste, al igual que Berkay. Elif, intrigada por sus palabras, le preguntó a Ivo si había visto a Berkay, a lo que él respondió afirmativamente, mencionando que lo había visto muy apesadumbrado. Mientras conversaban, Elif se sumergió en sus recuerdos, reviviendo cada momento que había compartido con Berkay.
Berkay, tanto los buenos como los difíciles. El sentimiento de añoranza por él se hizo cada vez más fuerte, mientras recordaba cómo había conocido a Berkay por primera vez. En medio de esta reflexión, Elif experimentaba una mezcla de nostalgia y tristeza por lo que había perdido con Berkay. Aliye seguía desesperada y preocupada, expresando sus temores sobre Soner y la amenaza que representaba. Estaba convencida de que Soner descubriría la verdad si continuaban cerca de ellos, por lo que le urgía encontrar una forma de alejarlo de la casa. En su angustia decidió llamar a Keriman y le suplicó que dejara de lado a Soner y que no permitiera más su presencia en la casa. Sin embargo, Keriman respondió fríamente que no había recibido dinero de Aliye, sugiriéndole que la falta de pago era la razón por la cual no había actuado. Aliye se frustró ante esa respuesta, cuestionando por qué Keriman priorizaba el dinero sobre la seguridad de la familia. En ese preciso momento, Yelis irrumpió en la habitación y sorprendió a Aliye en plena conversación. La presencia de Yelis dejó a Aliye aún más desconcertada y preocupada. Ikram seguía sumida en su tristeza. A pesar de los intentos de Elif por entender qué le sucedía, Elif, preocupada por su amiga, le preguntó directamente qué le pasaba, pero Ikram continuó negando que hubiera algo mal. Sin embargo, al entrar en su habitación, Ikram no pudo contenerse más y se dejó llevar por el peso emocional del día, comenzando a llorar por todo lo que había vivido. Mientras tanto, Keriman, consciente de la situación de Ikram, preguntó a Elif si ya había regresado preocupada, decidido a acercarse a la habitación de Ikram para hablar con ella y que averiguara qué estaba ocurriendo. Sin embargo, al intentar consolarla, Ikram estalló emocionalmente y gritó, pidiendo que no se metieran en su vida. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.